Y miren, Jalisco fue cateada una finca que era usada como armería y centro de distribución del crimen organizado. La madrugada del 26 de abril estalló como un trueno en las entrañas de Jalisco. Mientras los operativos de tierra acercaban las últimas rutas de escape del Mencho, Harfuch, en una jugada maestra que nadie vio venir, ordenó el despegue inmediato de un escuadrón de helicópteros artillados Black Hawk Mi-17, equipados no solo para combate sino para detección avanzada por infrarrojo y visión térmica. El objetivo era uno solo y brutal: peinar la sierra a cualquier costo, descubrir el último escondite, la madriguera final donde el capo más buscado de México intentaba ocultarse como una rata acorralada. No era un patrullaje más. Era el inicio de una cacería aérea sin precedentes, diseñada para dejar al Mencho sin tierra, sin aire, sin escapatoria. Los helicópteros se alzaron como espectros en la noche, rugiendo sobre los cañones, los valles y los senderos ocultos, escaneando cada movimiento, detectando cada huella térmica, cada bodega oculta, cada guarida improvisada. El aire mismo parecía temblar ante el avance de esas moles de acero, mientras abajo, en la espesura de la sierra, los pocos hombres que aún protegían al Mencho sabían que el final se acercaba como una marea inevitable. A las 3:47 de la mañana, tras varias horas de vuelo en patrón cerrado, uno de los sensores captó una anomalía térmica en un punto remoto de la Sierra de Tapalpa, un complejo semienterrado. Camuflado con vegetación artificial, imposible de detectar a simple vista, pero que ahora ardía como una antorcha bajo el ojo implacable de los drones de reconocimiento. La orden fue inmediata. Harfuch, siguiendo cada movimiento desde el centro de mando, dio luz verde a la maniobra de inserción rápida. 3 helicópteros descendieron en formación táctica, despegando comandos por soga directa, asegurando el perímetro en segundos. El lugar era una fortaleza natural, cuevas interconectadas, túneles de escape, torres de vigilancia camufladas. Todo diseñado para resistir un asalto convencional. Pero esta vez no había escapatoria. No había plan de contingencia. No había salvación. Las tropas, entrenadas para guerra en selva y montaña, avanzaron como un vendaval silencioso, eliminando los puntos de vigilancia, cortando las comunicaciones, reduciendo cualquier resistencia antes de que pudiera organizarse. Y entonces lo vieron. Al fondo de uno de los túneles reforzados, rodeado de provisiones, radios satelitales, armas largas y mochilas llenas de dólares en efectivo, estaba la guarida del Mencho. No una mansión de lujo, no un refugio dorado, sino una cueva fría, húmeda, donde el capo más temido de México había reducido su imperio a un agujero en la tierra. Una metáfora perfecta de su caída. Porque mientras afuera rugía la guerra que había perdido, adentro solo quedaban los restos de su arrogancia y su soberbia aplastada. Harfuch no necesitó disparar una sola bala. Su estrategia, su paciencia, su furia metódica habían hecho el trabajo. El monstruo estaba expuesto. Y el final se acercaba como un martillo cayendo. No hubo margen de error. No hubo momento para el pánico. Cuando el perímetro de la guarida fue asegurado y los sensores térmicos confirmaron la presencia de al menos 10 hombres armados custodiando el túnel principal, Harfuch ordenó el asalto final sin dudar un segundo. No era una opción. Era una sentencia. Y esta vez, no vendrían con negociaciones ni llamados a rendirse. Esta vez la justicia llegaría envuelta en plomo y acero, implacable como la sombra de la muerte. Los comandos de fuerzas especiales de la Marina y de la Sedena, reforzados por un pequeño grupo de agentes de la DEA, se despegaron en formación de pinza, cortando todas las posibles rutas de escape, bloqueando cada centímetro de terreno, cerrando la trampa definitiva sobre el objetivo más buscado del continente. Los primeros disparos rompieron el silencio como látigos en la niebla. Los sicarios del Mencho, conscientes de que no había salvación, abrieron fuego desesperadamente, defendiendo su agujero en la tierra con la ferocidad de animales acorralados. Pero frente al entrenamiento quirúrgico de los comandos, no tuvieron ninguna oportunidad. Las balas silbaban en la oscuridad, las granadas estallaban en las entradas de los túneles, los francotiradores eliminaban a los vigías que intentaban disparar desde posiciones elevadas. En cuestión de minutos, la defensa improvisada se vino abajo como un castillo de naipes bajo un vendaval. Los sicarios caían uno tras otro, mientras los comandos avanzaban, imparables, como una marea de plomo que arrasaba todo a su paso. La entrada principal fue golada con cargas controladas. El estruendo resonó en toda la sierra como un grito de muerte, anunciando que el final estaba escrito.
Los equipos de asalto descendieron en la caverna en formación cerrada, barriendo cada habitación, cada pasillo, cada escondite. En el aire flotaba el olor a pólvora, a tierra húmeda, a derrota. Cada metro conquistado era un paso más hacia la captura definitiva del hombre que durante años había sembrado terror en 2 continentes. Cada puerta derribada era un símbolo de la caída del último gran imperio del narco en México. Y entonces, al fondo del corredor principal, en una habitación oscura, sin luz, sin esperanza, lo encontraron. El Mencho. No como un monstruo invencible que sus sicarios vendían en las calles. No como el fantasma indetectable que escapaba siempre en el último segundo. Sino como un hombre derrotado, envejecido, enfermo, escondido entre su propio miedo y su codicia podrida. La mirada perdida, la piel ajada, las manos temblando mientras sostenía un viejo rifle automático que nunca llegó a disparar. Los comandos no dispararon. No fue necesario, lo rodearon como cazadores rodean a una bestia herida. Y en ese instante, mientras el eco de los combates moría en la lejanía, mientras el sol comenzaba a iluminar la sierra roja de pólvora y sangre, Omar García Harfuch escribió con fuego el final de una era, el fin del Mencho. La guarida había caído. El imperio se había desmoronado. El cazador había vencido. La escena dentro de la caverna era la imagen viva de una caída absoluta. Entre los restos humeantes de un imperio derrumbado, rodeado de armas abandonadas, mochilas repletas de dólares sucios y las sombras de los sicarios que no vivieron para contarlo, yacía el hombre que durante más de una década había infestado México de muerte, terror y corrupción, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, reducido a un despojo humano. Incapaz siquiera de sostener la mirada frente a los hombres que ahora lo rodeaban como cazadores que, tras años de rastreo, finalmente habían derribado a la bestia más escurridiza de la selva criminal. No hubo disparos finales, no hubo grandes discursos. Solo el silencio brutal de una captura sellada en sangre y sudor, el eco de una guerra que, en ese preciso momento, cambiaba el destino del país. Los comandos de élite actuaron con la precisión de cirujanos de guerra, esposaron al Mencho, lo aseguraron con triple anclaje táctico, lo subieron a una cápsula blindada especialmente preparada para su traslado inmediato. Mientras en el exterior otros equipos destruían todos los accesos y documentos que pudieran ser utilizados para reconstruir su red. No era un arresto simbólico. Era una eliminación quirúrgica de su existencia como jefe criminal. La operación de extracción fue ejecutada bajo un protocolo que parecía más propio de una misión militar internacional que de un arresto común. Helicópteros de guerra sobrevolaban la zona en formación cerrada. Vehículos blindados patrullaban cada camino de acceso. Inhibidores de señal bloqueaban cualquier intento de comunicación o rescate. Francotiradores cubrían cada ángulo de avance. Drones militares vigilaban la sierra como ojos invisibles en el cielo. Era el operativo de seguridad más grande que México había montado para la captura de un solo hombre en toda su historia moderna. Harfuch, desde el centro de mando, no celebró, no posó para las cámaras, no sonrió. Su rostro era una máscara de acero templado, consciente de que esta captura era solo una batalla ganada en una guerra que todavía exigía sangre, fuego y convicción. La caída del Mencho no era un trofeo para vanagloriarse. Era una promesa cumplida a cada familia que había llorado un hijo, a cada pueblo que había vivido bajo la sombra del miedo, a cada soldado caído en la lucha silenciosa contra el narco. Y Harfuch, fiel a su juramento interno, no pensaba detenerse hasta asegurarse de que nunca más un capo volviera a levantar un imperio de sangre sobre el suelo mexicano. Mientras el helicóptero que transportaba al Mencho despegaba en medio del estruendo de los rotores y las órdenes militares gritadas entre la bruma de la madrugada, todo México, aún sin saberlo, comenzaba a despertar en un país distinto. Un país donde la ley, por fin, se imponía sobre el crimen. Un país donde los monstruos caían. Un país donde los cazadores ganaban. Y en el centro de esa historia, escrita con fuego, metal y honor, quedaba grabado para siempre el nombre de Omar García Harfuch, el hombre que venció al Mencho. La caída del Mencho no significaba simplemente un nombre menos en la lista de los más buscados. Significaba el inicio de la purga total contra toda la estructura que había sostenido durante años su imperio de sangre. Desde el momento en que Nemesio Ceguera Cervantes fue asegurado y trasladado bajo máxima custodia, Omar García Harfuch no se permitió ni un solo minuto de descanso. Sabía mejor que nadie que el CJNG, aunque decapitado, aún contaba con brazos armados, operadores financieros, células de resistencia, enclaves criminales dispuestos a morir antes que aceptar la derrota.
Por eso, sin esperar indicaciones políticas ni consideraciones diplomáticas, lanzó una operación de limpieza más brutal y quirúrgica jamás vista contra los remanentes del cártel Jalisco Nueva Generación. Las órdenes fueron claras, directas, innegociables: cazar, capturar o eliminar a todo operador activo del CJNG en el territorio nacional. No habría tregua. No habría negociaciones bajo la mesa. No habría pactos de silencio. Cada jefe de plaza, cada sicario, cada contador, cada brazo logístico que hubiera jurado lealtad al Mencho sería considerado objetivo prioritario y tratado como tal. Los convoys blindados, los helicópteros artillados, los comandos de élite y las unidades especiales de inteligencia se despegaron como enjambres de acero sobre los últimos bastiones de resistencia, arrasando laboratorios clandestinos, asegurando casas de seguridad, reventando túneles de escape, clausurando rutas de tráfico de drogas y armas, congelando cuentas bancarias asociadas al cartel en tiempo real. En Michoacán, en Guanajuato, en Baja California, en Jalisco, en Zacatecas, en Nayarit, el CJNG comenzó a desmoronarse como un castillo de arena golpeado por la marea. Cada plaza que alguna vez había ondeado las siglas del cártel bajo amenazas y sangre ahora caía bajo la fuerza de la ley restaurante. Cada enfrentamiento era brutal, cada operativo quirúrgico, cada captura un golpe devastador. Los operadores menores, sin líder, sin dirección, sin respaldo financiero, comenzaron a rendirse o huir como ratas perseguidas por el fuego. Y mientras tanto, Harfuch, desde el centro de mando, dirigía cada movimiento con la paciencia implacable de quien sabe que la verdadera victoria no se logra solo atrapando al capo, sino erradicando todo lo que no había hecho poderoso. Las estadísticas eran de una guerra total. En solo 72 horas tras la caída del Mencho, más de 380 operativos fueron lanzados de manera simultánea en todo el país. Más de 700 sicarios y colaboradores del CJNG detenidos o abatidos. Más de 250 propiedades aseguradas. Más de 120 millones de pesos en efectivo incautados. Decenas de toneladas de metanfetaminas, cocaína y armas largas decomisadas. Cada cifra no era solo un número. Era un golpe directo al corazón de una organización que, hasta hace poco, se creía invencible. Y el mensaje que Harfuch enviaba al mundo era simple, brutal e inconfundible: aquí no dejamos heridas abiertas. Aquí no dejamos monstruos vivos. El CJNG, que durante años había desafiado al Estado mexicano con su arrogancia, su violencia y su dinero sucio, ahora temblaba ante el avance inexorable de las fuerzas que Harfuch había desatado. Cada operativo era una sentencia, cada captura una humillación, cada decomiso un recordatorio de que ya no existía refugio ni perdón. Porque en el Nuevo México que Harfuch estaba construyendo, no hay espacio para quienes llenaron las calles de sangre, las familias de lágrimas y el país de miedo. La casa no terminó con el Mencho. La casa apenas estaba comenzando. Y ahora, con el CJNG desangrándose, acorralado, destruido desde sus cimientos, el país entero podía empezar a respirar. Porque por fin, el monstruo más grande había sido derribado. Y ese con cada hora que pasaba, el CJNG dejaba de ser un cártel y se convertía en una pila de escombros humeantes. Las rutas que alguna vez sirvieron para transportar toneladas de metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos ahora eran patrulladas por convoys de fuerzas especiales. Las casas de seguridad donde antes se planeaban secuestros, masacres y atentados, ahora estaban selladas, desiertas, marcadas como monumentos silenciosos de la derrota. Los operadores que aún quedaban con vida intentaban ocultarse en pueblos olvidados, en aldeas de montaña, en escondites improvisados, pero no importaba dónde huyeran. El martillo de Harfuch caía con precisión quirúrgica sobre cada uno de ellos, día tras día, noche tras noche, sin descanso, sin tregua, sin compasión. Era una purga a sangre fría, dirigida desde la mente de un hombre que había convertido su guerra contra el CJNG en una cruzada personal, en una venganza nacional. En menos de una semana, el mapa criminal del país cambió radicalmente. Zonas enteras que durante años habían vivido bajo el terror impuesto por el cártel ahora despertaban libres, aunque cubiertas de las cicatrices de la guerra. Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima, Veracruz, estados que antes se nombraban con miedo, ahora veían ondear banderas de operativos federales, retenes militares, bases móviles de seguridad. El CJNG, que había desafiado presidentes, que había derribado helicópteros militares, que había instaurado su propia ley de sangre, ahora era un cadáver político, financiero y operativo.
Y todo gracias a una estrategia que combinó inteligencia militar, tecnología de punta y, sobre todo, una voluntad de acero que jamás retrocedió frente a las amenazas, los sobornos o el miedo. Arfuch no daba entrevistas, no hacía ruedas de prensa, no buscaba protagonismo. Su mensaje era el silencio de los capos arrestados, el eco de los laboratorios destruidos, el humo de las mansiones incautadas. Era el silencio del terror vencido. Y mientras el país empezaba a recuperar territorios que habían sido tragados por la violencia, el nombre de Arfuch se escribía en las calles, en las radios, en los susurros de las familias que por primera vez en años podían dormir sin temer un levantón, una masacre, un ajuste de cuentas frente a su puerta. El CJNG ya no era una amenaza omnipresente. Era un símbolo de un pasado oscuro que finalmente comenzaba a desmoronarse. Y mientras Arfuch seguía avanzando, derribando los últimos bastiones, una certeza crecía entre la gente. México estaba presenciando el principio del fin del monstruo más temido. Y esta vez no habría resurrección. Solo cenizas. Un reino de terror, reducido a polvo y cenizas. La devastación era tan amplia que incluso los viejos aliados, esos empresarios corruptos, políticos comprados y burócratas vendidos que durante años se habían enriquecido bajo la sombra del Mencho, comenzaron a caer como piezas de dominó. Arfuch no se conformó con destruir el músculo armado del CJNG. Fue por su columna vertebral financiera, por su estructura logística, por su red de lavado de dinero que les había permitido operar como una multinacional del crimen. Cada empresa fachada, cada restaurante de lujo, cada rancho, cada taller clandestino utilizado para mover millones de dólares en efectivo fue cateado, asegurado, clausurado con la fuerza de todo el aparato del Estado convertido en una máquina de guerra. Las cifras eran apocalípticas, más de 2.000 millones de pesos en activos incautados en menos de 10 días, 800 propiedades decomisadas, 1.300 cuentas bancarias congeladas en México y el extranjero. Docenas de empresarios arrestados por vínculos directos con operaciones de blanqueo para el CJNG. La red que parecía indestructible, que había sobrevivido durante años gracias a la corrupción y el miedo, ahora se desmoronaba como una torre de cartas bajo la fuerza implacable de los operativos de Arfuch. Ya no era solo una guerra contra sicarios. Era una purga contra todo el sistema podrido que había permitido que el Mencho creciera hasta creerse intocable. Las ciudades que durante años habían sido plazas fuertes del cártel comenzaron a respirar de nuevo. Zapopan, Tepatitlán, Tlaquepaque, Guadalajara, La Huacana, Apatzingán, zonas que habían vivido bajo el yugo brutal de extorsiones, cobros de piso. Desapariciones y ejecuciones ahora veían en sus calles a las fuerzas de Arfuch patrullando, asegurando, estableciendo nuevas bases de control. No eran solo tropas, eran señales vivas de que el viejo orden criminal había sido destruido, de que el miedo ya no mandaba, de que el país recuperaba pedazo por pedazo su dignidad. En los corrillos políticos, los empresarios, los diplomáticos, todos sabían la verdad aunque pocos se atrevieran a decirla en voz alta, sin Arfuch, sin su convicción brutal. Sin su inteligencia quirúrgica y su determinación de hierro, la caída del Mencho y la demolición del CJNG jamás habrían sido posibles. Porque no era cuestión de armamento o de números. Era cuestión de voluntad, de coraje, de una rabia justa transformada en una fuerza de justicia imparable. El CJNG ya no era el monstruo que desafiaba al Estado. Ahora era un cadáver en descomposición. Y México, por primera vez en mucho tiempo, veía la luz entre los escombros. La demolición total del CJNG no fue solo una operación militar ni un logro operativo. Fue un mensaje brutal, grabado a fuego en la conciencia de cada criminal que alguna vez pensó que el Estado mexicano estaba derrotado. Y ese mensaje llevaba un nombre claro, un rostro implacable, una firma en cada operativo exitoso, Omar García Arfuch. Cuando la noticia de la captura del Mencho, la destrucción de sus laboratorios, la incautación de su fortuna y el aniquilamiento de sus principales operadores retumbó en los medios nacionales e internacionales, Arfuch no salió a dar un discurso triunfalista. No necesitaba palabras grandilocuentes. Su silencio era más poderoso que cualquier declaración. Había hablado a través de las acciones, a través de los convoys que patrullaban las calles recuperadas, a través de las imágenes de los capos esposados, de los laboratorios ardiendo, de las mansiones saqueadas por la justicia. Pero no era suficiente. Arfuch sabía que mientras quedara un solo remanente, un solo eslabón de esa estructura podrida, el veneno podría regenerarse. Así que ordenó la segunda fase: no dejamos sobrevivientes funcionales. No dejamos cabezas sueltas,
No permitimos resurrecciones. La instrucción a las unidades especiales fue simple y brutal: localizar y erradicar a todo operador residual del CJNG, desde jefes de célula hasta enlaces financieros, pasando por halcones, transportistas y sicarios menores. No importaba su rango, no importaba su influencia. Si había trabajado para el Mencho, si había cobrado un peso de su imperio, si había derramado sangre por su causa, su tiempo se había terminado. Los cateos continuaron de madrugada, sin previo aviso. Los operativos cruzaban las montañas, las ciudades, las costas y los ranchos del Pacífico. En Sinaloa, en Nayarit, en Veracruz, en Guerrero, en la misma Guadalajara, las casas de seguridad se convertían en fosas para los últimos rezagos del CJNG. Cada decomiso, cada captura, era un recordatorio de que el Estado, esta vez, no tenía miedo. Esta vez, había jurado llegar hasta el último rincón donde se escondiera la podredumbre. Y mientras los enemigos huían, se entregaban o caían bajo el fuego, el nombre de Arfuch crecía como una leyenda viva, como un símbolo de que el país aún tenía quien luchara por su dignidad a muerte. No eran tiempos de discursos ni de promesas vacías. Eran tiempos de hechos. Y los hechos decían una sola verdad. El Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización que durante años se creyó invencible, había sido destrozada, aplastada, aniquilada. Y el verdugo había sido Omar García Harfuch.